Y los bigotes, necesito sacarlos de arriba. Hola, hola, sean todos ustedes bendecidos de parte del Señor. Nos encontramos en su programa Día a Día, Televisión Abierta 15.1 BPB, bendecido para bendecir. Antes de entrar a la entrevista de la semana, quiero que vean este video. Les decía, estamos agradecidos de parte del Señor por todos sus beneficios que hemos recibido en todo este tiempo. Agradecido por poder tener esta instancia, este momento de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile en la entrevista de la semana. Hombres, grandes hombres y mujeres han pasado por esta entrevista, nacionales e internacionales. Hoy día tengo la oportunidad de entrevistar a un ministro del Señor, pastor, evangelista en sus mejores momentos, en sus mejores tiempos, un evangelista de tomo y lomo, como se dice, hoy día también trabajando en la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. El invitado es nacional y nuestro invitado es el pastor Roberto Rebolledo, que quiero que nos salude cordialmente. Sí, muchas gracias doy al Señor por tener esta oportunidad que me ofrece, ¿no es cierto?, la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, de poder contar un poco de la experiencia que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Y más importante es que el capellán Carlos Garrido me pueda entrevistar. Si el entrevistador es bueno, la entrevista va a salir perfecta, así que no hay problema. Bueno, esperamos que así sea. Nuestro pastor Roberto Rebolledo. Sabemos que tiene una trayectoria por más de 40 años en el trabajo del ministerio, pero también he sabido que dentro del ministerio usted ha desarrollado algunas diferentes funciones. Comenzó como evangelista, fue el fuerte que Dios otorgó a su vida, pero también después fue entregando también ministerios, dando a hombres también el ministerio del pastorado y también usted pudiéndolo ejercer. Pero quiero ir más atrás, quiero ir a esos años de juventud, cuando usted conoce al Señor. ¿Cómo conoce Roberto Rebolledo al Señor de su vida? Bueno, la verdad es que Dios es tan bueno, Él es tan maravilloso que uno puede recordar para bien lo que el Señor hace. Recuerdo que cuando estaba haciendo mi servicio militar, conocí a un varón allí que él era cristiano, Daniel Anabalón, si mal no recuerdo, y él era cristiano y me tocaba hacer con él guardia en la nieve ahí en Coyhaique, y él siendo evangélico, yo en esos años, a los 18 años, sacaba mi cajetilla de cigarro y le decía, fúmate un cigarrito para capear el frío, y él me decía, bueno, la verdad es que yo no fumo, soy cristiano. Y yo le decía, pero si no te va a hacer mal, no te está mirándote nadie, Dios no te va a castigar. Y él me decía, voy a orar para que un día conozcas a Jesús, porque el día en que conozcas a Jesús, me decía él, tu vida va a cambiar. Bueno, fue así que después de un tiempo yo fui trasladado desde la ciudad de Coyhaique a terminar mi servicio militar. En esos años era por 2 años, a terminarlo a Temuco, al regimiento Tucapel de la ciudad de Temuco,
y allí terminé mi servicio militar. Y después de que salí de allí, seguramente mi amigo Ana Balón orando por mí cada día, en una de esas fiestas que uno va como joven, antiguamente era mucho más fácil ir a fiestas, no era tan complicado como ahora. Si se formaba algún conflicto era una pelea de un par de puñetes y todo aquello, pero no había nada más como lo de ahora, que hoy día una pelea de una fiesta ha cambiado tanto el mundo que es más peligroso. Y bueno, fui a esa fiesta y en esa fiesta conocí a una persona y esa persona bailando y todo aquello que se hace en la fiesta, esa persona en uno de los días cuando ya empezamos a salir me invita a la iglesia, lo cual a mí me extrañó mucho que alguien que yo había conocido en una fiesta me invitara a una iglesia. Después entendí que ella había servido a Dios y estaba alejada de Dios en ese tiempo. Pero se le ocurrió, Dios la usó para invitarme a la iglesia. Y yo llegué a la iglesia, allí en calle Ecuador, la Alianza Cristiana y Misionera en Temuco. Los primeros años yo estuve allí, después ya por un tío que era pastor llegué a la iglesia a la cual estoy ahora. Pero yo empecé fui a esa iglesia y me llamó mucho la atención, Carlos, de que en una iglesia hubieran tantos jóvenes. Había más de 60 jóvenes en un culto un día sábado. Eran muchos jóvenes. Yo pensé que los evangélicos eran muy pocos, ¿no es cierto? Así que eso de partida me llamó la atención. Y ella me invitó a la iglesia, yo fui, pero al salir de la iglesia había una anciana y esa anciana se acercaba a los jóvenes y los invitaba para la oración del día domingo en la mañana a las 9 de la mañana. Y llegó donde mí y me invitó y me dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas? Yo le dije, Roberto, mira, te invito mañana a las 9 de la mañana, tenemos oración, sería lindo que tú estuvieras con nosotros. Y yo le dije que sí. Yo pensando que la oración iba a ser algo similar a lo que había vivido ese día sábado, ¿no es cierto? Que iban a ver joven. Es más, le dije a la que hasta ese entonces era mi polola, le dije, ¿por qué nos vemos mañana? Me dijo, no, yo no me voy a levantar a venir a la oración, yo nunca he venido a la oración. Pero yo me había comprometido y como buen muchacho que había salido del servicio militar, me habían enseñado a que tenía que estar 15 minutos antes. Así que yo viajé en micro desde donde yo vivía, recorrí casi todo Temuco, que no es una ciudad tan grande, pero una hermosa ciudad. Recorrí casi todo Temuco para llegar hasta donde estaba esa iglesia y llegué a esa iglesia. A las 9:15 de la mañana estaba yo afuera. Aún no llegaba ni siquiera la viejita que me había invitado. Por un momento quise irme porque dije, si empieza a las 9 y no hay nadie, es porque aquí no va a haber nada. Hoy día me equivoqué. Estaba en eso cuando de pronto veo que viene avanzando una señora caminando, una anciana, con una Biblia en la mano. No es como ahora que ya las Biblias no se llevan en la mano a los cultos, ¿verdad? Muy raro, sobre todo en la mayoría, hay un muy poco porcentaje. Hoy día usted dice, abramos la Biblia y se abre el celular, ¿verdad? Lo hacemos por la tecnología. Así que llegó esa anciana que era la que me había invitado, se alegró mucho, abrió la puerta, conclusión, llegaron 5 personas a ese día a la oración. Y yo miraba dónde estaban los jóvenes. Y ella me dice, vamos a orar, son las 9 de la mañana, tenemos para orar hasta las 10 de la mañana. Imagínense alguien que nunca en su vida se había arrodillado y había orado. Allí estaba con esas 5 ancianas, una leyó un salmo y me preguntaron mi nombre y todas comenzaron a orar y me dijeron que cuando terminara la oración, si yo quería orar, que lo hiciera. No tenía a Jesús, nunca había estado en un culto de oración, nunca había orado y nunca había estado una hora de rodillas, ¿verdad? Esperando un momento que no sabía lo que iba a pasar. Comenzaron a orar las 5 ancianas, que sin duda ellas ya no están en este mundo, porque esto fue hace más de 40 años, y ellas empezaron a orar y todas oraron por mí. Y mientras ellas oraban, yo estaba con mis ojos abiertos y las miraba desde apoyado en una banca. Las miraba, al principio me dolían las rodillas, luego eso ya se durmió, así que ya no me dolían las rodillas. Y qué importante es orar de rodillas, capellán. Y empezaron a orar, oró la primera, la segunda, la tercera, hasta que llegó la última anciana. Cuando llegó la última anciana, todas oraban por mí y por las peticiones que habían. Y cuando terminó de orar la última anciana, se produjo un silencio. Y recuerdo, de verdad, como si fuera hoy,
mis primeras palabras fueron estas: Dios, si tú eres real, si tú eres verdadero como dicen los canutos, yo quiero en esta hora recibirte como mi Salvador personal. Quiero que me hagas un predicador. Y empecé a confesar toda mi vida delante de esas ancianas, que ahora sin duda la que estaba con los ojos cerrados era yo y la que estaban con los ojos abiertos eran ellas, porque ahí entendieron que yo nunca había orado. Así, Carlitos, conocí al Señor como Salvador de mi vida. Esa fue la forma. No fue en una campaña, no fue en un culto donde dijeron levante su mano, sino que de esa forma conocí a Jesús. Increíble. Dios llama y Él lo hace como Él quiere. Si nosotros nos pusiéramos a escuchar los testimonios de miles, de millones de cristianos, ciertamente cada conversión al Señor es diferente una de la otra. Esta es la experiencia que tuvo el pastor Roberto Rebolledo. Luego de esto, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuánto tiempo transcurrió, Roberto, para que tú encontraras, ya habías aceptado al Señor, ya habías comenzado tu paso en el Evangelio, para descubrir el llamado y enterarte de que Dios te quería para cosas mejores? Bueno, el pastor de esa iglesia fue muy sabio, porque ese pastor se iba, hoy día parece que es el presidente, o lo fue hasta hace un poco el presidente de la Alianza Cristiana y Misionera. Ese pastor me dijo: mira, tú vives muy lejos de la iglesia. A todo esto pasó el tiempo y esta novia me dejó porque yo me convertí de verdad y yo no fui nunca más a fiesta, no fumé más, entonces yo ya no era un buen partido, así que pasó el tiempo y esta relación se terminó. Entonces el pastor me dice: ¿por qué no te vas a la iglesia que está cerca de tu casa? Yo vivía en el otro extremo de Temuco y llegué a la iglesia de un pastor que era laico, que él no había estudiado en el seminario, pero era un hombre de Dios, un hombre de Dios. Atilio Ramírez, si me está escuchando la familia, quiero decirles que ese hombre dedicó muchas horas para bendecirme y enseñarme la palabra. Y yo llegué a la Alianza, que está allí en calle Circunvalación, en la ciudad de Temuco, y allí en esa iglesia este pastor me discipuló, me empezó a enseñar. Recuerdo que me escribió un mensaje basado en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque yo le dije que quería ser predicador. Y en una ocasión me invitaron a una vigilia a una ciudad, el Lautaro, que está cerca de Temuco, y me invitaron como predicador. Yo llevaba como 6 meses, 8 meses convertido, y yo prediqué ese mensaje que estaba escrito. Y ahí el Señor me empezó a usar en su misericordia. Perdí el miedo, me ponía muy nervioso cuando predicaba, pero empecé a predicar de muy joven. Empecé a predicar y a hacer llamado, y me daba cuenta que cuando yo hacía llamado, la gente levantaba su mano y aceptaba al Señor como Salvador personal. Entonces empezó a correr la voz y me empezaban a invitar. Bueno, aquí pasó un lapso de años, me empezaban a invitar los de la Asamblea de Dios, Iglesia del Señor, Iglesia Bautista, iglesias pentecostales. Trabajé mucho con los metodistas pentecostales y empezaron a invitarme para predicar la palabra del Señor. Y así nació mi ministerio, hermano. El llamado Dios lo fue haciendo poco a poco en el ministerio de evangelismo. Bueno, vemos cómo se va generando este cambio en la vida del pastor Roberto Rebolledo. Tuve la oportunidad de entrevistar a la pastora Bernardita, su esposa. Y ella manifestó que en un momento ella estaba lista con los hábitos, ¿verdad?, para entrar ahí al convento, hacerse monja, y por esas cosas de la vida tuviste la oportunidad de llegar ahí a esa ciudad donde estaban ellos y caíste en esa familia y fuiste recepcionado por la que hoy día es tu suegra, y de esta manera conociste a la pastora Bernardita, y ella cambió todo su parecer, todo su pensamiento con respecto al tema de ser monja, y se enamoró de este evangelista que ya estaba siendo reconocido y muy renombrado en el sur de Chile.
¿Cómo comienza esa relación? Wow, la vida del Señor la da de una forma. La verdad es que cuando uno llega al Evangelio, yo pertenecía a una iglesia donde había muchos jóvenes y sin duda uno se enamora también, porque a uno le gusta una niña, le gusta a alguien, pero uno siempre temeroso piensa que el Señor tiene la persona ideal para ti. Y en una ocasión, este afán de predicar la palabra, junto a otro muchacho que era más nuevo que yo, ya habían pasado algunos años, le pedimos una carta a este pastor que yo te hablo, Atilio Ramírez, para que nos recomendara, y nuestra meta era llegar predicando hasta lo más lejos, era hasta el norte, porque en ese tiempo había un pastor en el norte de Chile, de la Iglesia de Dios, precisamente, bueno, cuando digo el norte, es más para el sur de acá de Santiago. Yo estaba en Temuco, ¿verdad? En San Fernando estaba el pastor Fermín Escobar, de la Iglesia de Dios. Yo dije, vamos a llegar a Deo hasta allá. Hablamos con él para que nos reciba, porque él era familiar de una persona que yo conocía. Entonces, nos vinimos por fe. Nos salimos a la carretera con este muchacho, empezamos a hacer Deo, y en ese ir a hacer Deo llegamos por varias ciudades predicando la palabra, presentábamos la carta, como lo hizo la iglesia primitiva, presentábamos la carta al pastor y el pastor nos ocupaba repartiendo tratados, si quería que hiciéramos aseo, si quisiéramos que fuéramos a orar por cosas específicas. Nosotros llegábamos dispuestos a todo, solo tenían que darnos alojamiento y comida. Ese era el único requisito, porque nosotros andábamos con pura fe nomás, no teníamos plata para nada. Recuerdo que anduvimos arriba de camiones, arriba de autos, y llegamos a San Fernando. Y cuando veníamos de regreso, como yo todavía pertenecía a la Alianza, bueno, también acaba de fallecer esta mujer, la esposa del pastor Ulloa, quien fue que después también me casó. Si su familia está escuchando, la pastora Eli, doy una condolencia a la familia, ¿no es cierto?, por la partida. Yo veníamos de vuelta y mi amigo me dice, yo quería pasar a Talca. Y mi amigo me dice, pasemos a Linares, porque me dijeron que allí había un pastor de la Alianza que era bien buena onda, porque los pastores somos catalogados como buena onda o mala onda, ¿ah? Si el pastor es muy mañoso, si el pastor es aquí, bueno, la gente nos mira de una manera a veces como nosotros no pensamos. Y este joven había escuchado que allí había un pastor buena onda, así que pasamos a Linares. Y cuando llegamos a Linares, presentamos la carta diciendo a Atilio Ramírez, tenía peso. Entonces no nos cuestionaban, nos recibían al tiro, porque Atilio Ramírez nos había recomendado. Así que llegamos a esa iglesia y estuvimos en el culto, llegamos justo un día de culto, de día de semana, y cuando termina el culto el pastor se acerca a mí y me trae un matrimonio, que en este caso era los suegros que ahora son, y me dice, tú te vas con ellos por esta noche, se van con ellos les van a dar alojamiento, les van a dar comida y mañana veo dónde los reubico. Pero este caballero tiene 8 hijas, hermanos, y tiene como 5 que pertenecen a la iglesia y las otras no vienen a la iglesia. Y nos fuimos con ellos. Y en el camino conversando, que mi suegra ya partió a la presencia del Señor, ella me dice, yo tengo una hija que es la más complicada de todas, que me roba mi corazón y me hace sufrir mucho. Tengo una hija que está en el convento, que está a punto de ser monja, y ella no quiere nada con el Evangelio. Y bueno, llegamos a su casa, predicamos la palabra, hacíamos cultos, hacíamos reuniones, y en una de esas Bernardita sale del convento por una situación de disciplina, porque se habían orinado literalmente unas niñitas, la madre superiora de esos años las castigó a dormir en el suelo, y Bernardita no aceptó aquello, y por rebelde la mandaron para la casa. Te vas para la casa 2 semanas. Después de 2 semanas vuelve, y si quieres vuelve a tomar los votos, y ahí si te sometes vas a poder ser una monja con todo lo que corresponde. Y en esas 2 semanas que llega a la casa, yo la vi y comencé a orar por ella. La verdad es que mi intención, sinceramente el Señor la conoce, era ganarla para el Señor, porque su mamá sufría mucho por ella. Y ella se convirtió al Señor en esas 2 semanas, y luego volvió al convento, tenía que volver, pero volvió a decirle a la monjita, a la madre superiora, que había conocido a alguien muy maravilloso, que no era yo, sino que había conocido a Jesús. Y la monja la despidió con todos los bienes y ella regresó a la casa, y después de eso ya nació con el tiempo el amor, y hoy día es mi esposa. Y fruto de este amor y como consecuencia
Eh, Tú tienes 3 hijos. Sí, sí. En realidad, para ser honesto, tengo 4 hijos, porque tengo un hijo que nació cuando yo era soltero, ¿ah? Pero con mi esposa tenemos 4 hijos. Y no tengo por qué no decirlo, porque la vida de los seres humanos, la carta de presentación es la realidad, ¿verdad? Es la realidad de cada uno de nosotros. Pero tengo 3 hijos con Bernardita, mi hija Priscila, mi hijo Roberto, Felipe y Rodrigo, que es el hijo anterior. Así que tengo esta bendición de estar con mis 3 hijos que son del matrimonio, digamos, que son de la familia. De los cuales ya 2 se han ido de la casa. Priscila y Roberto ya no están contigo. Sí. Te quedaste solamente con el Conchito, con el menor que Felipe. todavía es dependiente de tu persona. Roberto, en estos años que han pasado, tomaste el ministerio y tomaste un área, yo recuerdo lo evangelista de esos años, y era como tú lo mencionabas, es decir, eran hombres de pura fe, hombres que a veces partían caminando a un pueblo, llegaban y el Señor le iba abriendo puertas, en algún lado se les daba el almuerzo, en algún lado le daban un lugar donde pernoctar, dormir, en fin. Pero creo que hubieron hombres que pagaron un precio bien alto en temas de trato y de cuidado. En este caso, tú que viviste la experiencia como evangelista, ¿cómo fueron esos tiempos para ti? ¿Fueron tiempos difíciles? ¿Fueron tiempos de querer decir, ya hasta aquí nomás está bueno, esto nomás, hasta aquí nomás llego? ¿O cuéntanos cómo fue esa experiencia? Wow, qué pregunta, querido Carlos. La verdad es que en mi afán de servir al Señor, recuerdo que había un evangelista que no lo voy a nombrar por respeto a su familia, porque pueden estar viendo este programa. Había un evangelista que Dios lo usaba tremendamente, tremendamente. Era un hombre que agarraba su guitarra y el Señor cantaba y predicaba y la gente se convertía. Y yo lo escuchaba a él recién convertido y decía, yo quiero ser como él. Y había otro también que era muy conocido en la ciudad de Temuco, que éramos los 3 evangelistas, yo creo, más conocidos, que era José Ángel Figueroa, de la Alianza Cristiana y Misionera, que grabó disco y creo que partió también a la presencia del Señor, José Ángel Figueroa. Eran 2 personas que para mí eran referentes, que Dios los usaba mucho. Y recuerdo que en una ocasión me pidieron como líder, porque pasado el tiempo yo pasé a ser parte del liderazgo de los jóvenes, me pidieron que fuera a invitar a la casa a este evangelista para que viniera a predicar, a hacer una campaña a la iglesia. Y yo fui a invitarlo y me sorprendí mucho que este evangelista que siempre predicaba con un terno igual cada noche, muy rara noche se cambiaba de terno, yo no entendía por qué, pero cuando fui a su casa y llegué a donde él vivía, mi corazón se partió mucho porque ver la pobreza en que él vivía, ver el estrago social y la situación en que él estaba, naturalmente que eso tocó mi corazón porque era el hombre de Dios, era la persona que predicaba, era el ministro que hacía que la gente se convirtiera, pero el precio que pagaba era muy bajo. Yo le dije al pastor, ¿usted sabe dónde vive el evangelista tanto? Me dijo, no. Le comenté, le dije, pastor, ahora hay que ayudarlo, ahora hay que bendecirlo, él vive en esta situación. Bueno, y eso me hizo también a mí a entender que si yo iba a ser evangelista, tenía que tener muy claro esto. Entonces yo empecé a trabajar y yo empecé a recorrer Chile, pero yo no dependía del dinero que me pudieran dar en las iglesias. No tenía ninguna exigencia, porque yo me ganaba, Carlos, mi dinero, yo me ganaba mi sustento. Entonces yo partía a predicar un día viernes, empezaba el viernes, sábado y domingo, y a veces me pagaban los pasajes, la comida me la daban bien, siempre había alojamiento, pero no siempre me cubrían los pasajes. Era que Dios te bendiga, qué bueno que Dios te usó. Y voy a decir algo que a lo mejor puede sonar
puede sonar, ¿cómo es la palabra? Como adulación, pero es la verdad. Recorrí la mayoría de las iglesias y muchos me bendecían, pero ¿sabe dónde más me sorprendía? Y quiero ser honesto con esto, es entre los metodistas pentecostales. Para mí era algo tremendo. Yo iba a predicar donde ellos, y iba a iglesias grandes, recuerdo Villarrica, para el lado de la zona costera del sur, y allí, ¿no es cierto?, había lugares donde el Señor me bendecía económicamente y yo podía sostener mi ministerio. No es difícil, o sea, no es fácil la labor del evangelista, es muy complicada, pero es muy placentera porque el Señor siempre te respalda. En algunos no lo hacía, como el caso que yo te cuento, pero no es por culpa de él, es por culpa de quienes tenemos que tener claro lo que significa el ministerio y servir al Señor, y que el obrero es digno de su salario. Si usted tiene un pastor, si usted conoce un evangelista, si usted conoce un misionero y usted tiene recursos, porque Dios no le va a pedir más allá de lo que usted puede dar, abra su mano. Yo y todos nosotros, nos consta, abrimos nuestras manos para bendecir el ministerio, porque la obra del Señor tiene que continuar. Si usted quiere ser capellán, aquí a nosotros no nos dan un sueldo. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos que pagar. Desde la polera, todo lo pagamos, lo costeamos nosotros, ¿verdad? Nuestro presidente, ¿no es cierto?, también paga sus cosas. Tú pagas tus cosas. Invertimos en el reino. Por eso es que tenemos que tener claro esto de que si queremos ser parte del reino, no solo podemos ser parte presencial estando ahí, sino también colaborando. Increíble. Es maravilloso poder escuchar al pastor Roberto Rebolledo y darnos cuenta de que el evangelio y el ministerio en sí no es fácil. Muchos pensarán que esto es llegar y tomar esta responsabilidad y vamos ministrando y administrando una iglesia, teniendo las redes, teniendo el diezmo y todo esto, y echémosle para adelante. No, en este caso sé que hubo una generación que pagó un precio y un alto precio por ser ministro del Señor. Quiero decirles que vamos a continuar con el pastor Roberto Rebolledo, ya no como evangelista, sino que en esta segunda fase vamos a hablar un poco más de su ministerio como pastor, pero vamos a ir a un espacio musical, vamos a escuchar una alabanza para conocernos y deleitarnos también en el Señor. Llega la noche de otro día más, La calle está vacía, me voy a descansar, Y miro el noticiero para ver qué hay. En enero, la media de muertes por coronavirus duplicó la de mayo, que fue el mes más letal de 2020. Ven a recibir, ven a conocer.
cambiar. Solo debes escuchar la voz del maestro. Mañana será tarde, no pierdas la oportunidad. Entrega todo a él. Escucha el llamar de Jesús. Él te quiere guiar con su luz. Ven a recibir, ven a conocer la vida en abundancia que solo te ofrece Él. Escucha el llamar de Jesús. Él te quiere guiar con su luz. Ven a conocer, ven a recibir la vida en abundancia. Hoy ven a conocer su amor. Escucha el llamar de Jesús. Escucha el llamar. Él te quiere guiar con su luz. Ven a recibir, ven a conocer la vida en abundancia que solo te ofrece Él. Escucha el llamar de Jesús. Él te quiere guiar con su luz. Ven a conocer, ven a recibir la vida en abundancia. Hoy ven a conocer su amor. Escucha hoy su voz. Escucha el llamar. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Escuchábamos una hermosa alabanza, Escucha el llamar del grupo Viento Recio. Hermoso canto de estos ministros de la adoración, ministros de la alabanza. Estamos en su programa Día a Día, tiempo de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, la entrevista de la semana. Estoy con el pastor Roberto Rebolledo, que nos ha estado hablando de su conversión, su matrimonio, sus primeros pasos como evangelista, y vamos a entrar de lleno allá a esta segunda fase que es su ministerio como pastor, también que no ha sido menor. Quiero informar también a todos nuestros amigos y amigas, ministros y hombres del Señor que nos están viendo, que la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile
ha querido realizar conjuntamente con Capellanía Deportiva un evento que se va a realizar el día viernes 28 y sábado 29 de febrero de este año 2025. Se va a estar dando indicaciones y algunos tips y algunas materias, todo referente a lo que es la capellanía deportiva. Sabemos que dentro de los capellanes, quiero que ustedes siempre lo tengan claro, porque donde voy, muchos me dicen, ¿y qué es capellán? ¿Qué es ser capellán? La capellanía, el capellán es uno solo, como nombre, capellán es uno solo. Las capellanías que se pueden ejercer son diversas de acuerdo al llamado que tú tienes. En el caso personal yo hago capellanía hospitalaria, fúnebre y comunitaria. En el caso del pastor Rebolledo, él también ha trabajado y empatiza mucho con la capellanía comunitaria también deportiva. Y así otros capellanes que están carcelarias, comunitarias también, emigrantes, en fin. En este caso va a haber algo netamente canalizado a lo que es la capellanía deportiva. Este curso de capellanía deportiva se va a realizar, como les decía, los días 28 y 29 de febrero del año en curso, el 2025. Quiero motivarle a solicitar más información. Ahí hay un teléfono, más 569-9491-59-69, y ustedes se comunicarán con el pastor Roberto Rebolledo, a quien yo estoy entrevistando. Se van a comunicar con él y él les va a dar la información, porque esta, por decirlo así, esta inducción a lo que es la capellanía deportiva va a ser presencial. Así que él les va a decir el lugar y la hora en donde se va a realizar este maravilloso evento de lo que es capellanía deportiva. No lo olvides, viernes 28, sábado 29, comuníquese con el pastor Roberto Rebolledo en el teléfono que tiene ahí en pantalla. Así que agradecemos al Señor, saludamos por supuesto a la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile y a todos sus capellanes. Sabemos que estamos ahí en la brecha del servicio, del trabajo, fuertemente, y en este 2025 se han abierto puertas, y es por eso que hemos tenido ya algunos contactos, porque tenemos algunos capellanes en el lugar de Colombia, el país de Colombia, Argentina, Brasil, ahí es donde está el doctor Sandro Pereira, y capellán también. Así que van a ver luego sorpresas por ahí también, y algunas capellanías que también se va a realizar aquí en Santiago, que tiene que ver con el trabajo también de la mujer. Así que tenemos bastante trabajo. Quiero continuar con la entrevista de la semana y seguir con el pastor Roberto Rebolledo. Pastor Roberto, ya hablamos de su conversión, hablamos de sus primeros pasos, de su matrimonio, cómo cautivó a la pastora Bernardita, el fruto de este matrimonio que son sus 3 hijos. En fin, todo esto ya se ha dado a conocer. Ahora queremos conocer la otra faceta. ¿Cómo nace esta inquietud? ¿Cómo Dios coloca en ti el querer llevar el ministerio del pastorado? Bueno, en realidad yo siempre escuché decir que la mies es mucha, como dice allí en Mateo, y los obreros son pocos. Y el Señor le dijo a sus discípulos estas palabras. Pero yo también veía la realidad pastoral. El ser evangelista a uno lo lleva a diferentes ciudades, incluso en el caso mío, algunos países. Pero en el caso de las ciudades de Chile, yo veía la realidad del pastor. En la mayoría de los casos me daba pena también a veces ver cómo algunos pastores vivían. En eso estoy hablando de esos años. Algunos pastores vivían en abundancia, otros no tanto. Y bueno, había que adaptarse a la realidad. Y también uno se acostumbra a ver el sufrimiento del pastor. Yo recuerdo que mi primer pastor, lo dije, fue Atilio Ramírez. Y este hombre de Dios, yo me iba caminando con él desde donde él vivía hasta su casa cada culto. Y mi única intención de caminar al lado de él, desde mi parte, era preguntarle cosas, ¿verdad?
cómo era la vida eterna, las cosas nuevas que uno va conociendo cuando se convierte, por qué Saulo se llamaba, después se convirtió y fue Pablo, en fin, todas las preguntas que hacen los nuevos. Y yo a él, desde donde él estaba la iglesia, era más o menos como 30 minutos caminando a su casa, él no tenía vehículo, pero gracias al Señor él vivía muy bien. El Señor había sido el colportor, así que él tenía su economía, tenía una iglesia que lo apoyaba igual, y eso es importante. Y yo veía las situaciones como pastor de él. Entonces, yo como recorrí muchas iglesias, para mí el pastorado, a pesar de que la mies es mucha y los obreros pocos, yo no estaba en mis libros ser pastor. Entonces, para mí ser pastor era algo muy grande. Aparte que yo tenía un buen trabajo, por lo tanto yo tenía mi sustento y yo podía hacer el evangelismo sin ningún problema, podía viajar. Y no, a mí me llamaban a veces de alguna iglesia y me decían, ¿qué es lo que usted pide? ¿Cuánta ofrenda? Yo decía, no, yo no pido nada, lo que ustedes crean que es necesario para los pasajes, qué sé yo. Bueno, algunos se tomaban literalmente de eso. Y después cuando ya tenía vehículo me veían llegar en mi auto y decían, no, este hombre tiene dinero, así que no me daban ni para la benzina. Pero entonces, si como evangelista yo sufría, como pastor también. Pero hubo un pastor que ya no está acá en este mundo, un pastor muy conocido de la Iglesia de Dios, me refiero a Manuel Huerta. Manuel Huerta me buscó cuando él fue supervisor del sur de Chile, me colocó como evangelista, porque en ese tiempo habían evangelistas en los territorios. En ese tiempo los obispos invertían en evangelistas y se hacían campañas, cosa que ahora en las iglesias no se hace, muy poco, ¿verdad? Entonces en ese tiempo sí se sostenían y se hacían campañas, los pastores abrían sus iglesias para el evangelismo, invitaban a los evangelistas. Entonces hoy día eso no se hace mucho, por lo menos en el lugar donde uno está. Y el pastor Manuel Huerta me visitó en una ocasión a mi casa y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes el llamado al pastorado. Y naturalmente que eso a mí no era lo que yo sentía. Recuerdo que entrevisté a un amigo hace un tiempo atrás y una cosa de sentimiento, digamos, de que Dios te llama al pastorado. Yo le dije, a mí Dios no me ha hablado de pastorado, yo no quiero ser pastor, yo soy evangelista. Y él insistió en esto y ya después a mí me empezó a incomodar, debo ser honesto. Me empezó a incomodar porque yo no quería ser pastor. Pero él usó una estrategia y empezó a conversar con mi esposa. Y le empezó a decir en la mesa, Bernardita, usted tiene un llamado pastorado. Y mi esposa sintió primero aquello y me empezó ella a reprochar este llamado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieres servir al Señor? Si el Señor nos está llamando, hay un ministerio pastoral para ti, el Señor está sintiendo, me está mostrando que podemos servir al Señor a tiempo completo, éramos jóvenes, estaba todo dado. Bueno, la verdad es que fue tanta la presión que exigió Pastor Huerta, porque esto es una verdad, así fue, no estoy inventando nada, que llega un momento, yo había ido a predicar a la iglesia del pastor Fermín, que es el pastor que yo fui a predicar a San Fernando, y ahora había regresado a la ciudad de Temuco y estaba pastoreando en un lugar en Temuco que era Villa Cautín. Y ahí estaba estudiando, no, Amanecer creo que es esa parte, pero ahí en Temuco el Amanecer. Y él estaba pastoreando ahí, y yo había ido a su iglesia, y él era un pastor ya avanzado de edad, él en San Fernando había tenido una iglesia grande, pero acá él estaba comenzando, tenía como 5 hermanos, yo fui a hacer una campaña con él y prácticamente había estado la pura gente de la iglesia, él era de muy avanzada edad, y a mí me dio mucha pena ver esa iglesia con 5 personas, 6 personas, y el pastor ya de edad, un tremendo terreno que pertenece a la Iglesia de Dios Misiones Mundiales, y me invitó allí a predicar. Entonces cuando el pastor Huerta insistió tanto en esto, y yo le pregunto al pastor Fermín y le digo, ¿y usted cuánto tiempo va a estar más acá en esta iglesia? Y él me dice, cuando me saquen en un cajón, ahí yo me voy de acá. Entonces yo pensé, dije, bueno, tiene como 80 y tantos años, le quedarán sus 4 años, 5 años de pastor antes que el Señor se lo lleve. Entonces, para que el pastor Huerta no me insistiera más en este llamado, yo recuerdo como si fuera hoy, le agarré la mano y le dije, mire, ¿sabe? Vamos a hacer un pacto los dos, algo. Yo le pido que usted nunca más me hable del pastorado, a no ser que me entregue la iglesia que yo le voy a pedir. La iglesia que yo le voy a pedir
usted me la entrega. Si usted me entrega esa iglesia a mí con mi esposa, nosotros somos pastores. No te olvides que yo había escuchado al pastor que él se moría y se iba. Entonces yo dije, este viejito tiene para años aquí todavía. Entonces me dice, ¿qué iglesia quieres? Yo le dije, Amanecer. Y el pastor me mira con una cara de asombro y me dice, ¿pero estás bromeando? No, le dije yo, esa iglesia. Me dice, pero yo quiero algo mejor para ti. Yo quiero a lo mejor una iglesia en Concepción, una iglesia en nuestra ciudad más grande, acá en Temuco hay iglesias grandes. Yo quiero una iglesia más grande, te puedo entregar la iglesia que yo quiero. En este momento hay varias iglesias disponibles. Yo te entrego una iglesia buena, tú eres profesional, tú eres un evangelista. Yo le dije, no, si usted no me entrega el Amanecer, yo no tomo el ministerio. Y naturalmente que eso me dio tranquilidad, porque le hice prometer que no me iba a volar más del ministerio. Y como que le dije, en 5 años más, en 4 años más, cuando el pastor se muera, si usted todavía es obispo, conversamos. Eso le quise decir con esas palabras. Y él me dijo, ya me dijo, encuentro que lo que estás haciendo no es lo que corresponde, pero bueno, Dios sabe. Pasaron 2 meses, 3 meses, y un día llega alguien a donde yo trabajaba en una empresa, y entra esta persona y me dice, colega, era parte de esa directiva de la misión en el sur. Y yo le digo, ¿por qué me dice colega? Me dice, porque hablaron con el pastor Fermín y él dice que al único que le entrega a la iglesia es a ti. Así que te la pasa en un mes más. Te entrega a la iglesia. ¿Qué iba a hacer yo frente a esa situación? Si yo mismo había desafiado al Señor, si yo mismo había querido salir jugando, como dicen los futbolistas, de una buena manera. Pero el Señor no puede ser burlado. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce nuestros corazones. Nosotros no podemos presentarle un currículum a Dios, ¿verdad?, que no corresponde. Dios conoce lo íntimo de cada uno de nosotros. Conoce las cosas buenas, las cosas malas. Conoce las cosas que hemos realizado a través de todos nuestros años. Él sabe quiénes somos. Podemos presentar el mejor currículum aquí, pero Dios sabe quiénes somos. Así que no me quedó otra que tomar ese desafío con mi esposa. Y fue una tremenda bendición poder empezar a servir al Señor. En estos años han pasado muchas cosas y, como dice el dicho, mucha agua bajo el puente. Pero puedo decir, no porque esté puesto en un local como un letrero de título para que la gente vaya a comprar. Lo puedo decir no como alguien la pueda colocar en una frase detrás de una puerta, o no como puede alguien colocarlo abierto en la Biblia cuando decimos Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Yo puedo decir Ebenezer. Con todo lo que ha pasado en mi vida, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Es la forma en que llegué al ministerio. Carlos, un poco larga mi explicación, está bien, está pero bien. tenía que ser así. No, está bien, pastor, no se preocupe. Es una entrevista y, por supuesto, queremos saber la mayor información, por supuesto. Entonces, en este ministerio, me imagino, no fácil, pero creo que una de las cosas importantes que ha sido de las cosas que hoy día se han perdido. Creo que tenemos que, nosotros los cristianos, la iglesia cristiana evangélica, tiene que reconocer. No podemos pretender tapar el sol con un dedo y tenemos que reconocer que hoy día ha habido solamente una preocupación en la actividad local. Y cada ministro se ha preocupado, obviamente. No digo que no descuide su iglesia, tiene que cuidarla, ministrarla y administrarla y velar por ella. Pero se han canalizado a veces no bien los trabajos y se transforman en las iglesias a veces solamente en cultos de semana, día domingo, y no se genera lo que usted logró establecer en ese tiempo. Yo sé que alrededor de 8 pastores nacen producto del trabajo de la siembra, es decir, se generó lo que fue plantación, es lo que hoy día hablamos, como lo hablamos con Mario Paniagua, como lo hablamos con el doctor Juan Carlos Melo, que ellos tienen que ver mucho con este tema del
Pan Global y todo lo que tiene que ver con plantación. Pero en ese tiempo, sin existir todos estos movimientos, Pastor Roberto, usted pudo generar, abrir otras misiones, abrir el abanico, el espectro de lo que es el Evangelio y poder dar esto tan importante que es que otros también conozcan al Señor. Me imagino que debe sentirse orgulloso de haber podido también otorgar ministerios a otros varones del Señor. Bueno, eso creo que es fundamental. Yo la verdad es que creo que Dios ha colocado en las iglesias muchos varones, hay muchos pastores frustrados, hay mucha gente que Dios los llamó o que Dios les habló, pero porque los pastores impidieron que ellos crecieran, o porque había un hermano que se iba a ir de la iglesia, o uno que diezmaba y iba a entrar al pastorado. Algunos, bueno, cada uno conoce su realidad, Dios no puede ser burlado. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a la iglesia a pastorear, no fue fácil. Habían 5 personas, era un templito pequeño, pero yo empecé a visitar, empecé a trabajar, y recuerdo que yo recordaba a una niña que era hija de una de las hermanas que estaba en esa iglesia, de esas 5 o 6 personas. Si esas personas están viendo, saben que lo que estoy diciendo es verdad. Y yo le pregunto a una de las niñas, a una de las hermanas, le digo, ¿y tu hija? ¿Qué es de tu hija? ¿Cómo que se llama tu hija? Pues cuando yo había ido a predicar a evangelismo donde ella estaba, su hija tenía como 12 años. Entonces me dice, la Janita, no, la Janita me dice, ya no está en la iglesia, la Janita se fue de la iglesia. La Janita se casó con un testigo de Jehová, la Janita tiene un esposo que le gusta el fútbol, ella no, ella es muy difícil que vuelva a la iglesia. Y nosotros con mi esposa empezamos a sentir que había que ganar las familias primero. Y me seréis testigos en Jerusalén. Había que ganar a los suegros, a los cuñados, a los tíos, a los primos y traerlos a la iglesia. Había que ganar la gente, ¿no es cierto?, a Jerusalén, después a Judea, a los vecinos de ahí, de ese lugar. Era un lugar muy amplio, popular. Había que ganar a los vecinos y luego ir por aquellos que estaban más lejos. Entonces yo le digo, pero me gustaría visitar a tu hija. Me dice, no, me dice ella, no quiere nada con Dios. Bueno, un día fuimos a su casa, yo le dije, trata que ella esté ahí. No, si ella vive ahí mismo. Nosotros vivimos en la casa y ella vive ahí en unas piezas que hicimos, vive con su esposo. Bueno, llegamos a esa casa y ella los invita a tomar once con nosotros y viene este matrimonio. Janita naturalmente me mira y me dice, hola pastor, qué bueno que es pastor de la iglesia de mi mamá ahora. Y yo le dije, sí, ¿y tú vas a ayudarme en la iglesia? No, me dice ella, yo no quiero, no tengo tiempo, además que con mi esposo estamos y además que me casé con un testigo de Jehová y se largó a reír, pues estaba ahí el muchacho. Y yo le dije, bueno, pero él puede conocer a Jesús, él ya tiene conocimiento de la palabra. Y él me miró nomás muy callado, agachó la cabeza y no dijo nada. Bueno, pasó el tiempo, los invitamos a la iglesia, él se convirtió al Señor, ellos empezaron a trabajar con nosotros, fueron nuestros primeros líderes, Rolando y Alejandra, y hoy día, bueno, ellos después que se convirtieron, Rolando me ayudó a construir el templo porque el Señor lo ha bendecido mucho y trabaja, colocamos 7.000 ladrillos en ese lugar, hicimos un templo como para 300, 400 personas, tuvimos la bendición que vinieron los hombres de acción también a ayudarnos a colocar el techo. Yo viajé a Estados Unidos a la primera asamblea de allá en Texas, fui a la asamblea a poder presentar mi proyecto, porque todo lo que estábamos construyendo no era para mí, era para la misión Iglesia de Dios. El día que yo no esté en la Iglesia de Dios, eso queda ahí, eso es de ellos, es de la misión, y eso es bueno. Bueno, la cosa es que ganamos a este muchacho para el Señor y vino al seminario a Santiago a estudiar, hoy día es pastor, este testigo de Jehová, junto a su esposa, este testigo de Jehová, hoy día es pastor en el sur de Chile, en Temuco, es consejero del nuevo obispo que hay en el sur y es supervisor de distrito, este muchacho que ganamos con mi esposa y pudimos ser de bendición. Es una persona que quiero mucho, es una persona que Dios lo usa, él es muy tranquilo, muy pausado, pero si Rolando está viendo este testimonio, escuchándolo, quiero decirle que Dios pueda bendecir tu ministerio. Y como él, hermano capellán, hay muchos otros ejemplos, fueron alrededor de 12, termino solo con este. Hace 2 meses atrás
me llamó un muchacho que era músico, que nos tocaba en el mundo y se convirtió al Señor con todo. Y él me llamó hace 2 meses o 3 meses atrás y me dice: Pastor Roberto, quiero que sepa que hoy día me han bendecido y me han ungido como pastor de jóvenes. Eso para mí tiene mucho valor. Espero que en el lugar donde hoy estoy hoy día, espero el día de mañana, cuando yo me vaya, que queden 2 pastores que hayan nacido en ese lugar para pastorear. Ese es el ministerio, querido capellán. Bueno, el Señor hace como Él le plazca. Amén. Y de una u otra manera, usted, pastor, ha visto el respaldo de Dios en su ministerio. A través de su conversión, Dios lo llamó con un propósito. Y esta palabra irrevocable, que es este llamado que no tiene una explicación, porque llegado un momento uno no tiene cómo explicar. Yo he conversado con algunos ministros del Señor, no tienen cómo decir, no hay palabras. Simplemente existe un respaldo, Dios abre puertas y hay testimonios tremendos de hombres y mujeres como el Señor ha ido allanando el camino para poder seguir desarrollando lo que es el trabajo de la obra de Dios. Así que sin duda, Pastor Roberto, no me cabe la menor duda de que estos 40 años, más de 40 años que usted lleva en el ministerio como evangelista, como ministro del Señor, como pastor ejerciendo, y hoy día también ejerciendo una labor, porque también quiero que todos ustedes sepan que hoy día el pastor Roberto Rebolledo también forma parte de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Él es un integrante también de estos hombres, de nuestra comisión, que hemos querido desarrollar el trabajo del servicio, principalmente con aquellos que lo necesitan. Creo que esta labor que hoy día estamos desarrollando no es menor ni es mayor que todo lo que usted ha Amén. entregado al Señor. Creo que el tiempo invertido no ha sido en vano. Creo que Dios no es deudor de nadie, ni Él recompensa, por supuesto, a su tiempo. Es por eso que, Pastor Roberto, quiero dejarle la cámara para que usted pueda... Yo sé que tiene a muchas personas que saludar, principalmente a la gente de su familia, a sus hijos, todo ello. Quiero que tenga este momento para expresar Amén. ese sentir que hay en su corazón. Amén. Bueno, más que nada agradecer al Señor. Yo creo que en estos 45 años que estoy sirviendo al Señor han habido altos y bajos. Sin duda me he equivocado en muchas ocasiones. En mi currículum como pastor, como evangelista, también hay cosas negativas que el Señor las conoce y quizás algunos de los que están viendo también las conocen. Pero Dios es maravilloso. La misericordia de Dios, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y yo solo quiero agradecer a Dios, porque agradeciendo a Dios, agradezco a todas esas personas que me conocen. Primero a mi familia, a los amigos que me apoyan, a todos. Y agradecer también al obispo Daniel Romo, capellán, ¿verdad?, de Capellanía Internacional de Chile, por darme la oportunidad de estar en este lugar sirviendo al Señor. Y agradecer la amistad que tenemos, Carlos. Muchas gracias por esta entrevista. La gloria sea para el Señor, porque Él se la merece. Bueno, de esta forma agradecemos al pastor Roberto Rebolledo, y no se olvide, 28 y 29 de febrero tenemos una inducción a lo que es Capellanía Deportiva. Así que pueden contactarse con el pastor Roberto Rebolledo. Amén. Ahí está el teléfono. Amén. En pantalla, para que usted se interiorice de todo el trabajo que va a realizar la Capellanía Deportiva. Pastor Roberto, permítame estrechar su mano. Amén. Y agradecerle. Y Dios les bendiga. Nos despedimos. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Sean Que el Señor le bendecidos. bendiga. Amén. Dios le bendiga.